Cuando el rey David ya era muy anciano, lo cubrían con mantas, pero no lograba entrar en calor. Entonces, sus sirvientes le dijeron: busquemos una joven virgen para el rey, para que esté a su lado, lo cubra y le brinde calor. Buscaron por todo Israel y encontraron a Abisag, una joven hermosa de Sunem, quien fue llevada ante el rey. Ella era de gran belleza y le brindaba calor al rey, y le atendía, pero el rey no tuvo relaciones con ella. En ese tiempo, Adonías, hijo de Agit, se rebeló, proclamando que sería el rey. Se preparó con carros, caballos y un séquito de 50 personas que lo acompañaban. Su padre nunca lo reprendió por sus actos y él era de gran belleza, además, nació después de Absalón. Se alió con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, quienes apoyaban su causa. Sin embargo, el sacerdote Sadoc, Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey y otros oficiales de David no se unieron a Adonías. Adonías sacrificó bueyes, vacas y corderos junto a la piedra de Zoelet, cerca de la fuente de Rogel, invitando a sus hermanos, los hijos del rey, y a los hombres de Judá, siervos del rey. Pero no invitó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los oficiales, ni a su hermano Salomón. Entonces, Natán se dirigió a Betsabé, madre de Salomón, y le dijo: ¿no has oído que Adonías está proclamando su reinado sin el conocimiento de nuestro rey David? Ven, escucha mi consejo, para salvar tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve a hablar con el rey y dile: rey mío, ¿no juraste que Salomón, tu hijo, reinaría después de ti y tomaría tu trono? ¿Por qué entonces Adonías reina ahora? Mientras hablas con él, yo entraré tras ti y confirmaré tus palabras. Así, Betsabé fue al rey, quien estaba muy debilitado, y Abisag lo atendía. Al ver a Betsabé, el rey le preguntó: ¿qué deseas? Ella respondió: mi señor, tú juraste a tu sierva por Jehová, diciendo que Salomón, tu hijo, reinaría después de ti. Pero ahora Adonías ha asumido el trono y tú no lo sabes. Ha sacrificado animales y ha invitado a todos tus hijos, al sacerdote Abiatar y a Joab, pero a Salomón no lo ha invitado. Los ojos de Israel están sobre ti, esperando que declares quién será el próximo rey después de ti. De no hacerlo, cuando mueras, mi hijo Salomón y yo seremos considerados culpables. Mientras ella hablaba, el profeta Natán llegó. Se le avisó al rey y, al entrar, Natán se postró ante él. Natán dijo: Rey, ¿es cierto que has declarado que Adonías será rey después de ti? Hoy ha sacrificado animales y ha invitado a todos los hijos del rey, a los oficiales del ejército y al sacerdote Abiatar. Están celebrando su reinado, diciendo: ¡viva el rey Adonías! Pero ni a mí, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaía, ni a Salomón me ha invitado. ¿Es esto lo que el rey ha ordenado sin consultar a sus siervos sobre quién debe sentarse en el trono después de él? El rey David respondió: llamen a Betsabé. Cuando Betsabé llegó, el rey le juró: como vive Jehová, que has salvado mi vida, cumpliré lo que te prometí. Tal como juré por Jehová Dios de Israel, que Salomón, tu hijo, reinará después de mí y tomará mi trono, así será hoy. Betsabé se inclinó ante el rey, agradecida. El rey ordenó que llamaran al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía. Ellos entraron ante el rey. El rey les dijo: tomen a Salomón, mi hijo, monten en mi mula y llévenlo a Gión. Allí, el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungirán como rey sobre Israel. Al tocar la trompeta, dirán: viva el rey Salomón. Luego,
ustedes lo seguirán y lo acompañarán al trono, pues él gobernará en mi lugar. Benaía respondió, Amén. Que así lo diga Jehová, Dios de mi señor el rey. Que Dios esté con Salomón como estuvo con el rey David, y haga su reinado aún más grande. Entonces, el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía, y los hereteos y peleteos llevaron a Salomón en la mula del rey Agión. Allí, el sacerdote Sadoc lo ungió, tocaron la trompeta y todo el pueblo gritó, ¡Viva el rey Salomón! La gente subió detrás de él, cantando y celebrando con gran alegría, haciendo temblar la tierra con su clamor. Al escuchar esto, Adonías y sus invitados, que estaban celebrando, se sorprendieron. Joab preguntó, ¿qué está pasando con tanto ruido en la ciudad? Mientras él hablaba, Jonatán, hijo de Abiatar, llegó, y Adonías le pidió que trajera buenas noticias. Jonatán respondió, Salomón ha sido proclamado rey. El rey ha enviado al sacerdote Sadoc, al profeta Natán, a Benaía y a los hereteos y peleteos, quienes montaron a Salomón en la mula del rey. En Gión lo ungieron como rey, y ahora la ciudad está llena de alegría. Ese es el ruido que oyen. Salomón ya está en el trono. Y hasta los siervos del rey han venido a bendecir a David, diciendo, que el nombre de Salomón sea más grande que el tuyo, y su trono sea aún mayor. El rey, en su lecho, exclamó, bendito sea Jehová, que me ha permitido ver a quien se sentará en mi trono. Al escuchar esto, los invitados de Adonías se levantaron aterrados y se dispersaron. Adonías, temeroso de Salomón, se levantó y se refugió en el altar, aferrándose a sus cuernos. Se le informó a Salomón que Adonías temía por su vida y pedía un juramento de perdón. Salomón respondió, si es una persona recta, no le ocurrirá nada. Pero si hay maldad en él, morirá. Ordenó que lo trajeran del altar, y al verlo, Adonías se inclinó ante el rey. Salomón le dijo, ve a tu casa. Llegó el momento en que David debía partir, y dio instrucciones a su hijo Salomón, diciendo, estoy recorriendo el camino que todos los hombres en la tierra deben recorrer, sé fuerte y muestra valor. Cumple con las normas de tu Dios, caminando según su voluntad, obedeciendo sus leyes, mandamientos, decretos y enseñanzas, como se encuentran en la ley de Moisés. Así prosperarás en cada acción y proyecto que emprendas. Esto permitirá que el Señor confirme la promesa que me hizo, si tus descendientes siguen mi camino con integridad, sinceridad, y con todo su corazón y alma, nunca faltará alguien de tu linaje en el trono de Israel. Tú ya conoces las acciones de Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a los comandantes de Israel, Abner y Amasa, a quienes asesinó, derramando sangre en tiempos de paz como si fuera tiempo de guerra, manchando su cinturón y sus sandalias. Por lo tanto, actúa con sabiduría, no permitas que Joab alcance la vejez en paz. Muestra bondad hacia los hijos de Barzilai, de Galaad, permite que coman en tu mesa, pues ellos me ayudaron cuando huía de tu hermano Absalón. También recuerda a Simei, hijo de Gera, quien me insultó mientras me dirigía a Mahanaim. Más tarde, vino al Jordán para pedirme perdón, y le juré no matarlo. Sin embargo, no dejes que su acción quede impune. Tú eres sabio y sabrás qué hacer para que reciba lo que merece. David murió y fue enterrado en la ciudad que lleva su nombre. Reinó 40 años sobre Israel, 7 años en Hebrón y 33 en Jerusalén. Salomón asumió el trono de su padre y estableció firmemente su reino. Adonías, hijo de Agit, visitó a Betsabé, madre de Salomón. Ella le preguntó, ¿vienes en paz? Él respondió, sí,
de paz. Añadió, tengo algo que decirte. Ella le permitió hablar. Explicó, sabes que el reino me pertenecía, y que Israel me apoyaba, pero Dios decidió que mi hermano gobernara. Ahora, tengo un pedido, por favor, no lo rechaces. Betsabé respondió, habla. Adonías dijo, por favor, pide al rey Salomón que me permita casarme con Abisag. Betsabé accedió y prometió hablar con el rey. Betsabé se presentó ante el rey, quien la recibió con respeto, dándole un asiento a su lado. Ella expresó su petición, asegurándose de que no sería rechazada. Solicitó que Abisag fuera entregada como esposa a Adonías. Salomón respondió con firmeza, ¿por qué no le das también el reino? Él ya cuenta con aliados como Abiatar y Joab. Salomón juró que Adonías había firmado su sentencia con esa solicitud. Declaró, en nombre de Dios, que Adonías debía morir. Envió a Benaía, hijo de Joiada, para que ejecutara la sentencia. A Abiatar, Salomón lo desterró a su tierra, perdonándole la vida por haber servido a Dios junto a David. Con esto, Salomón cumplió la profecía sobre la casa de Elí. Joab, al enterarse de estos eventos, huyó al altar de Dios. Salomón ordenó a Benaía que confrontara a Joab. Este último se negó a salir del altar. Finalmente, Salomón dijo que se cumpliera el deseo de Joab, morir allí mismo. Así, Benaía lo ejecutó, y su sangre recayó sobre su cabeza por los asesinatos cometidos. La justicia divina se cumplió sobre Joab, mientras la casa de David gozaba de paz. Joab fue enterrado en su hogar, y Benaía asumió el mando del ejército, mientras Sadoc fue nombrado sacerdote. Salomón llamó a Simei y le ordenó quedarse en Jerusalén bajo pena de muerte si cruzaba el torrente de Cedrón. Simei aceptó, pero 3 años después salió a buscar a unos siervos que habían huido. Cuando Salomón supo de esto, le recordó el juramento quebrantado y lo condenó. Simei fue ejecutado por Benaía, consolidando así el reino bajo el mando de Salomón. Salomón formó una alianza con el rey de Egipto, Faraón, al casarse con su hija, quien fue llevada a la ciudad de David mientras él terminaba de construir su casa, el templo de Jehová y las murallas de Jerusalén. Hasta ese momento, el pueblo ofrecía sacrificios en los lugares altos, ya que no existía una casa construida para Jehová. Sin embargo, Salomón amaba a Jehová y seguía los estatutos de su padre David, aunque continuaba sacrificando y ofreciendo incienso en los lugares altos. El rey viajaba a Gabaón, el principal lugar alto, donde ofreció 1000 holocaustos sobre el altar. Una noche, en Gabaón, Dios se le apareció a Salomón en sueños y le dijo, «Pide lo que desees, y yo te lo concederé». Salomón respondió, «Tú mostraste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él caminó ante ti con sinceridad, justicia y rectitud de corazón, y le diste un hijo para que se sentara en su trono. Tal como lo vemos hoy. Ahora, Jehová, mi Dios, me has puesto a mí, tu siervo, como rey en lugar de mi padre David. Soy joven y no sé cómo actuar ni dirigir este pueblo tan grande que has escogido, un pueblo innumerable. Te ruego que me des sabiduría para gobernar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podría gobernar a un pueblo tan grande?». Esto agradó a Dios, quien le respondió, «Porque has pedido sabiduría y no riquezas, ni una vida larga, ni la muerte de tus enemigos, sino comprensión para juzgar, he oído tu petición. Te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido otro como tú antes, ni habrá otro después de ti. Y además, te otorgo lo que no pediste, riquezas y gloria, tanto que no habrá rey como tú en todos tus días».
Si sigues mis caminos y obedeces mis mandamientos, como lo hizo David tu padre, alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, se dio cuenta de que había sido un sueño. Fue a Jerusalén, se presentó ante el arca del pacto de Jehová, ofreció holocaustos y sacrificios de paz, y organizó un banquete para sus siervos. En ese tiempo, dos mujeres que ejercían la prostitución se presentaron ante el rey. Una de ellas dijo: Señor mío, ambas vivíamos en la misma casa, y yo di a luz estando con ella. 3 días después, ella también dio a luz, y vivíamos juntas, sin nadie más en la casa. Una noche, el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Entonces, se levantó en medio de la noche, tomó a mi hijo mientras yo dormía y lo puso junto a ella, dejando su hijo muerto junto a mí. Cuando me levanté por la mañana para alimentar a mi hijo, lo vi muerto, pero al observarlo con más detalle, me di cuenta de que no era el hijo que había dado a luz. La otra mujer respondió: No, mi hijo es el que vive y el tuyo está muerto. La primera mujer insistió: No, el tuyo está muerto y el mío vive. Así discutían ante el rey. El rey dijo: Una dice que su hijo vive y el otro está muerto, y la otra dice lo contrario. Luego ordenó: Traigan una espada. Cuando la espada fue traída, el rey dijo: Corten al niño vivo en 2 partes y den la mitad a cada una. La mujer cuyo hijo estaba vivo, llena de compasión, le dijo al rey: Por favor, señor mío, déjala llevarse al niño vivo y no lo maten. Pero la otra mujer respondió: Ni a ti ni a mí, partan al niño. Entonces, el rey ordenó: Den a la mujer que pidió que no se matara al niño, pues ella es su madre. Cuando Israel escuchó el juicio del rey, temieron, porque reconocieron que había en él sabiduría divina para juzgar. Salomón gobernó sobre todo Israel y tuvo diversos líderes que lo asistieron. Azarías, hijo del sacerdote Sadoc, fue uno de ellos. Elioret y Ahías, hijos de Sisa, fueron secretarios, mientras que Josafat, hijo de Ahilud, se encargó de ser el canciller. Benaía, hijo de Joiada, estuvo a cargo del ejército, y Sadoc y Abiatar desempeñaron funciones sacerdotales. Azarías, hijo de Natán, dirigió a los gobernadores, mientras que Zabud, hijo de Natán, fue ministro principal y amigo cercano del rey. Aizar fue mayordomo, y Adoniram, hijo de Abda, supervisó el tributo. Salomón tenía 12 gobernadores, uno por cada mes del año, que eran responsables de proveer al rey y su casa durante su turno. Estos gobernadores eran: el hijo de Ur en el monte de Efraín, el hijo de Decar en Macás, Saalbín, Bet-Semes, Elón y Bet-Anán. También el hijo de Gis en Arubot, que gobernaba Soco y toda la tierra de Efer, y el hijo de Abinadab, quien supervisaba todos los territorios de Dor y tenía por esposa a Tafat, hija de Salomón. El hijo de Baana gobernaba Taanac y Megiddo, toda Bet-Sean hasta Abel Meola, y el lado opuesto de Jocmam. El hijo de Geber gobernaba Ramot de Galaad, incluyendo las ciudades de Jair, hijo de Manasés, en Galaad, además de la provincia de Argob en Basán, que tenía 60 grandes ciudades amuralladas con cerraduras de bronce. Ainadab, hijo de Ito, era responsable de Maanaim, y Aimaas en Neftalí, quien también se casó con Basemat, hija de Salomón. Baana, hijo de Usai, dirigía a Ser y a Lot, mientras que Josafat, hijo de Parúa, gobernaba Isaacar. Simei, hijo de Ela, estaba a cargo de Benjamín, y Geber, hijo de Uri, supervisaba la tierra de Galaad, la cual perteneció a los reyes amorreos Sehón y Ag de Basán. Este último era el único gobernador en esa región. Judá e Israel eran muy numerosos,
como la arena junto al mar, disfrutando de abundancia, comiendo, bebiendo y celebrando. Salomón tenía autoridad sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la región de los filisteos y la frontera con Egipto. Durante su reinado, recibió tributos y todos los reyes lo servían mientras él vivió. La provisión diaria de Salomón consistía en 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto, y 100 ovejas, sin contar ciervos, gacelas, corzos y aves. Su dominio se extendía por toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes de esa zona. Durante su reinado, Salomón vivió en paz con todos los pueblos alrededor. Judá e Israel vivían en completa seguridad, cada uno bajo su parra y su higuera, desde Dan hasta Berseba, durante todos los días de Salomón. Además, Salomón poseía 40.000 caballos en sus establos para sus carros y 12.000 jinetes. Los gobernadores cuidaban de Salomón y sus siervos, asegurándose de que nunca le faltara nada durante el mes que le correspondía. Ellos también traían cebada y paja para los caballos y las bestias de carga, conforme al turno asignado a cada uno. Dios le otorgó a Salomón una sabiduría y prudencia extraordinarias, y un corazón tan amplio como la arena en la orilla del mar. La sabiduría de Salomón era superior a la de todos los sabios del oriente y los egipcios. Fue más sabio que cualquier otra persona, incluso más que Etán Esraíta, Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y su fama se extendió por todas las naciones circundantes. Salomón compuso 3.000 proverbios y escribió 1.005 canciones. También impartió sabiduría sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que crece en las paredes, además de hablar sobre los animales, aves, reptiles y peces. Desde todos los pueblos y reinos cercanos, los reyes y las personas venían a escuchar la sabiduría de Salomón, cuya fama se había extendido por todo el mundo. Cuando Hiram, rey de Tiro, se enteró de que Salomón había sido ungido como rey en lugar de su padre, envió a sus siervos a Salomón, pues siempre había tenido un gran afecto por David. Salomón, por su parte, envió un mensaje a Hiram, diciéndole: «Sabes que mi padre David no pudo construir una casa para el nombre de Jehová su Dios debido a las guerras que tuvo que enfrentar, hasta que Jehová puso a sus enemigos bajo su control. Ahora, Jehová mi Dios me ha concedido paz por todos lados, sin adversarios ni mal alguno que temer. Por eso, he decidido construir una casa para el nombre de Jehová mi Dios, tal como él lo prometió a mi padre David, diciendo: tu hijo, a quien pondré en tu lugar, será quien edificará una casa para mí. Por tanto, te pido que envíes a cortar cedros del Líbano, mis siervos trabajarán junto a los tuyos, y te pagaré el salario que determines. Ya que sabes bien que no hay nadie entre nosotros que sepa trabajar la madera como los idóneos». Cuando Hiram escuchó las palabras de Salomón, se mostró muy contento y dijo: «Bendito sea Jehová, que ha dado a David un hijo sabio para gobernar a este gran pueblo». Hiram envió una respuesta a Salomón: «He oído lo que me has solicitado y haré todo lo que desees respecto a la madera de cedro y ciprés. Mis siervos la cortarán en el Líbano y la transportarán por mar en balsas hasta el lugar que me indiques. Allí, la descargaré, y tú la recibirás, cumpliendo así mi parte al dar de comer a mi familia». Así, Hiram proporcionó a Salomón toda la madera de cedro y ciprés que solicitó. A cambio, Salomón le entregaba anualmente a Hiram 20.000 coros de trigo para su sustento y 20 coros de aceite puro. Jehová otorgó a Salomón la sabiduría prometida, y hubo paz entre Hiram y Salomón, quienes establecieron un pacto. Salomón también ordenó una leva en todo Israel, reclutando 30.000 hombres.
Estos eran enviados al Líbano en grupos de 10.000 cada mes, rotando de tal manera que pasaban un mes en el Líbano y 2 meses en casa. Adoniram estaba encargado de supervisar esta leva. Además, Salomón tenía a 70.000 hombres que transportaban las cargas y a 80.000 que trabajaban en la cantera. Junto a ellos, Salomón designó 3.300 oficiales para dirigir las obras y supervisar al pueblo que trabajaba en ellas. El rey también ordenó que se trajeran grandes piedras costosas para los cimientos de la casa, además de piedras labradas. Los albañiles de Salomón, junto con los de Hiram y los hombres de Gebal, cortaron y prepararon la madera y las piedras para la construcción del templo. En el año 480 después de la salida de los israelitas de Egipto, en el 4º año del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Sib, comenzó la construcción de la casa de Jehová. La casa que Salomón edificó tenía 60 codos de largo, 20 de ancho y 30 de alto. El pórtico del templo tenía 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Además, construyó ventanas amplias por dentro y estrechas por fuera. Junto a las paredes de la casa, edificó aposentos en 3 niveles, con espacios más pequeños hacia el exterior para no interferir con las vigas de la estructura principal. Los aposentos tenían diferentes anchos, el de la base tenía 5 codos de ancho, el del medio 6 codos, y el tercero 7 codos de ancho. Cuando la casa fue construida, se utilizaron piedras ya labradas, lo que permitió que la construcción se realizara sin el ruido de martillos ni hachas, ni ningún otro tipo de herramienta de metal. La puerta del nivel medio estaba en el lado derecho de la casa, y se accedía a los diferentes niveles mediante una escalera en espiral. Salomón terminó la casa y la recubrió con artesonados de cedro. También construyó un aposento alrededor de toda la casa, que tenía una altura de 5 codos, y lo apoyó con vigas de cedro. En ese momento, Dios le dio a Salomón un mensaje: con respecto a la casa que estás construyendo, si sigues mis leyes, observas mis mandamientos y caminas en mis caminos, cumpliré contigo la promesa que hice a tu padre David. Moraré entre los israelitas, y no abandonaré a mi pueblo. Así, Salomón labró la casa y la terminó. Recubrió las paredes de la casa con tablas de cedro desde el suelo hasta el techo, y el pavimento lo cubrió con madera de ciprés. Al final de la casa, construyó un espacio de 20 codos de largo, que fue el lugar santísimo. La parte principal del templo tenía 40 codos de largo, y todo estaba cubierto de cedro por dentro, decorado con tallados de calabazas silvestres y flores, sin que se viera ninguna piedra. El lugar santísimo fue decorado con oro puro, y en él se colocó el arca del pacto de Jehová. Este lugar tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de alto. El altar también fue cubierto de cedro y recubierto de oro. Salomón recubrió todo el interior de la casa con oro puro, incluidas las puertas del santuario, que fueron cerradas con cadenas de oro. También cubrió de oro el altar frente al lugar santísimo. En el interior, mandó hacer 2 querubines de madera de olivo, de 10 codos de altura cada uno, con alas que se extendían hasta tocar las paredes del lugar, y sus alas se encontraban en el centro de la casa. Estos querubines también fueron cubiertos de oro. Además, talló figuras de querubines, palmeras y botones de flores en todas las paredes de la casa, tanto por dentro como por fuera, y cubrió el suelo con oro. A la entrada del santuario, hizo puertas de madera de olivo, con figuras talladas de querubines, palmeras y flores, que también fueron cubiertas de oro. Salomón también construyó los postes del templo con madera de olivo, y las puertas, que eran de madera de ciprés, se abrieron y cerraron con hojas giratorias. Talló querubines,
palmeras y flores en ellas, y también las cubrió de oro. Luego, Salomón construyó su propia residencia, tardando 13 años en completarla en su totalidad. También levantó una gran casa llamada el Bosque del Líbano, de 100 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto, sostenida por 4 hileras de columnas de cedro con vigas de la misma madera sobre ellas. El techo estaba hecho de tablas de cedro sobre las vigas, que descansaban en 45 columnas distribuidas en 3 hileras de 15. Había 3 niveles de ventanas colocadas de manera que unas quedaban frente a otras. Las puertas y marcos eran cuadrados, y las ventanas estaban alineadas de forma simétrica en las 3 hileras. Además, hizo un pórtico con columnas de 50 codos de largo y 30 de ancho, con estructuras de madera y columnas en su frente. También construyó el pórtico donde se ubicaba su trono para impartir justicia, cubriéndolo completamente de cedro desde el suelo hasta el techo. En otro patio cercano, edificó una residencia para sí mismo, con un diseño similar, y construyó una casa para la hija del faraón, su esposa, con la misma estructura que el pórtico. Todo esto fue hecho con piedras preciosas, cortadas y medidas cuidadosamente, ajustadas con precisión desde los cimientos hasta los acabados, tanto por dentro como por fuera. Los cimientos estaban hechos de enormes piedras costosas, algunas de 10 codos y otras de 8. Por encima se usaron más piedras labradas de alta calidad y madera de cedro para completar la obra. El gran patio estaba rodeado por 3 hileras de piedras labradas y una hilera de vigas de cedro, diseño que también se replicó en el patio interior del templo y de la residencia. Salomón mandó traer de Tiro a un artesano llamado Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí y de padre Tirio, experto en bronce. Hiram era hábil, sabio y muy entendido en su oficio, y realizó todo lo que el rey le pidió. Fundió 2 columnas de bronce, cada una de 18 codos de altura y 12 de circunferencia. También fabricó 2 capiteles de bronce de 5 codos de altura para coronar las columnas. Cada capitel tenía decoraciones en forma de trenzas y cadenas, con 7 juegos de cada lado. Añadió 2 hileras de granadas alrededor de las trenzas, cubriendo los capiteles en las cabezas de las columnas, diseño que replicó en ambas. Los capiteles, adornados como lirios, medían 4 codos. Cada columna tenía 200 granadas en 2 hileras alrededor, ubicadas sobre el globo que sostenía las redes. Estas columnas fueron colocadas en el pórtico del templo. La de la derecha se llamó Jaquín y la de la izquierda, Boaz. Las coronas de las columnas fueron talladas en forma de lirios, y así concluyó la obra de las columnas. También se fabricó una gran fuente redonda de 10 codos de diámetro, 5 codos de alto y 30 de circunferencia. Alrededor de su borde había decoraciones en forma de calabazas, organizadas en 2 filas, fundidas junto con la fuente. La fuente descansaba sobre 12 figuras de bueyes, 3 mirando al norte, 3 al oeste, 3 al sur y 3 al este, con sus partes traseras hacia el interior. Su grosor era de un palmo menor, y su borde tenía forma de cáliz, con capacidad para 2000 batos. Hizo también 10 bases de bronce, cada una de 4 codos de largo, 4 de ancho y 3 de alto. Estas bases tenían tableros con molduras decorativas. En los tableros había figuras de leones, bueyes y querubines, y bajo ellos, adornos en relieve. Cada base tenía 4 ruedas de bronce con ejes del mismo material, y en las esquinas, repisas moldeadas que sostenían las fuentes. La boca de las fuentes era circular, de codo y medio de diámetro, con molduras y tableros cuadrados. Las ruedas, colocadas bajo los tableros, eran como las de un carro, con ejes,
radios y cinchos, todo fundido en bronce. Cada base tenía repisas en sus esquinas, integradas al diseño. En la parte superior de cada base había una pieza redonda de medio codo, con molduras y tableros que sobresalían de la estructura. Los tableros y molduras tenían grabados de querubines, leones y palmeras, rodeados de adornos. Así se hicieron 10 bases idénticas en diseño y medidas. Se fabricaron también 10 fuentes de bronce, cada una con capacidad para 40 vatos y colocadas sobre las bases. Las bases se distribuyeron, 5 a la derecha del templo y 5 a la izquierda, y la gran fuente quedó en el lado derecho, al sureste. Además, Hiram hizo utensilios como fuentes, tenazas y cuencos. Terminó toda la obra, las columnas, capiteles, redes, granadas, bases, fuentes y demás utensilios. Todos estos objetos fueron fundidos en una llanura entre Sucot y Zaretán, en tierra arcillosa, y su peso no fue registrado debido a la cantidad de bronce utilizada. Salomón fabricó también utensilios de oro, un altar, una mesa para los panes de la proposición, 10 candelabros de oro puro, 5 a cada lado del lugar santísimo, con flores y lámparas de oro. También cántaros, tazas, cucharillas e incensarios, y las bisagras de oro para las puertas interiores del templo y del lugar santísimo. Finalmente, Salomón colocó en las tesorerías del templo todo el oro, la plata y los objetos dedicados por su padre David. Salomón convocó en Jerusalén a los ancianos de Israel, jefes de las tribus y líderes de las familias, para trasladar el arca de la alianza de Dios desde la ciudad de David, que es Sión. Todos los hombres de Israel se reunieron con él en el mes séptimo, durante la fiesta solemne. Los ancianos llegaron y los sacerdotes tomaron el arca. Trasladaron el arca del Señor, el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados. Los sacerdotes y levitas llevaron estos objetos. Salomón y toda la asamblea de Israel que estaba con él sacrificaron tantas ovejas y bueyes que no se podían contar. Los sacerdotes colocaron el arca en el lugar santísimo del templo, bajo las alas de los querubines. Los querubines extendían sus alas sobre el lugar del arca, cubriéndola junto con sus varas. Las varas se extendían, de modo que sus extremos podían verse desde el lugar santo, pero no desde más allá. Allí permanecen hasta hoy. En el arca solo estaban las 2 tablas de piedra que Moisés había colocado en Horeb, donde Dios hizo un pacto con Israel cuando salieron de Egipto. Cuando los sacerdotes salieron del santuario, una nube llenó la casa del Señor. Los sacerdotes no pudieron continuar ministrando debido a la nube, porque la gloria del Señor llenó su templo. Entonces Salomón dijo, el Señor ha dicho que habitaría en la oscuridad. Te he construido un templo donde habitarás para siempre. El rey se volvió hacia la asamblea de Israel y la bendijo mientras todos permanecían de pie. Declaró, bendito sea el Señor, Dios de Israel, quien cumplió con sus manos lo que prometió a David, mi padre, diciendo, desde que saqué a mi pueblo de Egipto. No elegí una ciudad de ninguna tribu para edificar un templo para mi nombre. Pero elegí a David para gobernar a Israel. Mi padre David deseó edificar un templo al nombre del Señor, Dios de Israel. Pero el Señor le dijo, hiciste bien al querer construir un templo para mi nombre. Sin embargo, no lo harás tú, sino tu hijo, quien saldrá de ti, él construirá el templo para mi nombre. Ahora, el Señor ha cumplido su promesa. Yo he sucedido a mi padre David en el trono de Israel, como el Señor dijo, y he construido este templo para el nombre del Señor, Dios de Israel. He preparado un lugar para el arca que contiene el pacto del Señor, el pacto que hizo con nuestros antepasados cuando los sacó de Egipto.
Salomón se puso frente al altar del Señor ante toda la asamblea de Israel, levantando sus manos hacia el cielo, y dijo: Señor, Dios de Israel, no hay nadie como tú en los cielos ni en la tierra. Guardas tu pacto de amor con tus siervos que caminan fielmente contigo. Has cumplido con tu promesa a tu siervo David, mi padre. Lo prometiste con tu boca y lo has cumplido con tu mano, como lo vemos hoy. Ahora, Señor, Dios de Israel, cumple con la otra promesa que hiciste a David, mi padre, diciendo: Nunca te faltará un descendiente en el trono de Israel, siempre y cuando tus hijos guarden mis caminos como tú los has guardado. Pero, ¿es posible que Dios habite realmente en la tierra? Los cielos, ni siquiera los cielos más altos, pueden contenerte. Cuanto menos este templo que he construido. Sin embargo, escucha la oración de tu siervo y su súplica, Señor mi Dios. Oye el clamor y la oración que tu siervo eleva hoy delante de ti. Que tus ojos estén abiertos día y noche sobre este templo, sobre el lugar del que dijiste: mi nombre estará allí. Escucha las oraciones que tu siervo eleva hacia este lugar. Oye la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren hacia este lugar. Escucha desde tu morada celestial y, al escuchar, perdona. Si alguien peca contra su prójimo y se le exige jurar un juramento delante de tu altar en este templo, escucha desde el cielo, actúa y juzga a tus siervos. Condena al culpable según sus acciones y justifica al inocente conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel es derrotado por un enemigo por haber pecado contra ti, pero se vuelven a ti, confiesan tu nombre, oran y suplican en este templo, escucha desde el cielo. Perdona el pecado de tu pueblo y restáuralos a la tierra que diste a sus antepasados. Si los cielos se cierran y no llueve porque han pecado contra ti, pero oran hacia este lugar, confiesan tu nombre y se apartan de sus pecados, escucha desde el cielo y perdona el pecado de tus siervos. Enséñales el buen camino para caminar y envía lluvia sobre tu tierra. Si hay hambre en la tierra, pestilencia, plagas, langostas o enemigos sitiándolos, o cualquier otra calamidad, escucha toda oración o súplica que cualquiera en Israel eleve. Perdona y actúa según conoces el corazón de cada uno, para que te teman todos los días. También escucha al extranjero que ore hacia este lugar para que todos los pueblos te conozcan. Cuando tu pueblo salga a la batalla, oren hacia la ciudad que has elegido y el templo que he construido, escucha desde los cielos y da justicia. Si pecan contra ti, son llevados cautivos, pero se arrepienten y oran hacia ti, escucha desde los cielos, perdona y haz que encuentren compasión ante sus captores, porque ellos son tu pueblo. Finalmente, Salomón bendijo al pueblo, ofreciendo sacrificios y dedicando el templo con gran regocijo y gratitud a Dios, mientras toda la asamblea alababa y se alegraba por sus grandes obras. Cuando Salomón terminó la construcción del templo del Señor, el palacio real y todo lo que había planeado, el Señor se le apareció por segunda vez, tal como lo había hecho en Gabaón. El Señor le dijo: he escuchado tu oración y el ruego que me has presentado. He consagrado este templo que has construido para poner mi nombre en él para siempre, mis ojos y mi corazón estarán allí todos los días. Si caminas delante de mí como lo hizo tu padre David, con integridad y rectitud, obedeciendo mis mandatos y decretos, estableceré para siempre tu trono sobre Israel, como prometía tu padre David, diciendo: nunca te faltará un descendiente en el trono de Israel. Pero si tú o tus hijos se apartan de mí, no cumplen mis mandatos y se van tras otros dioses para adorarlos, entonces eliminaré a Israel de la tierra que les he dado. Este templo que he consagrado para mi nombre lo desecharé, y hará que todos los pueblos hablen de ello con desprecio. Y esta casa,
tan gloriosa ahora, será motivo de asombro y burla. Todos los que pasen junto a ella preguntarán, ¿por qué hizo el Señor esto a esta tierra y a este templo? Y responderán, porque abandonaron al Señor, su Dios, que sacó a sus antepasados de Egipto, y se volvieron a otros dioses para adorarlos y servirlos, por eso el Señor ha traído sobre ellos este desastre. Después de 20 años, cuando Salomón había terminado de construir el templo del Señor y su propio palacio, para lo cual Hiram, rey de Tiro, le había proporcionado madera de cedro, ciprés y oro en abundancia. Salomón le dio a Hiram 20 ciudades en la región de Galilea. Sin embargo, cuando Hiram visitó las ciudades que Salomón le había entregado, no le agradaron, y comentó, ¿qué clase de ciudades son estas que me has dado, hermano? Por ello, llamó a esa región Kabul, nombre que conserva hasta hoy. Hiram había enviado a Salomón 120 talentos de oro. Esta es la explicación de la labor forzada que el rey Salomón instituyó para construir el templo del Señor, su propio palacio, Milo, el muro de Jerusalén, Jase, Megiddo y Geser. El faraón, rey de Egipto, había atacado y destruido Geser, matando a los cananeos que vivían allí, y luego dio esa ciudad como regalo de bodas a su hija, la esposa de Salomón. Salomón reconstruyó Geser, Bet-Horón la Baja, Baalat y Tadmor en el desierto. También construyó ciudades de almacenamiento, ciudades para sus carros y caballerías, y todas las demás estructuras que deseaba en Jerusalén, el Líbano y en toda la tierra bajo su dominio. A los descendientes de los amorreos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos, pueblos que no eran israelitas y que habían quedado en la tierra porque los israelitas no los habían eliminado completamente. Salomón los sometió a trabajos forzados, una práctica que continuó hasta hoy. Pero a los israelitas no les impuso trabajos forzados, ellos sirvieron como soldados, oficiales, capitanes y comandantes de carros y caballería. También hubo 550 supervisores que dirigían a los trabajadores empleados en los proyectos de construcción de Salomón. La hija del faraón se mudó de la ciudad de David a la casa que Salomón había construido para ella, después de lo cual Salomón construyó a Milo. 3 veces al año, Salomón ofrecía holocaustos y sacrificios de paz en el altar que había construido para el Señor, quemando incienso delante de él. Así completó el trabajo del templo. Además, el rey Salomón construyó una flota de barcos en Esión-Geber, cerca de Elot, en la costa del Mar Rojo, en la tierra de Edom. Hiram envió a sus marineros, expertos en navegación, para que trabajaran con los siervos de Salomón. Estos viajaron a Ofir y trajeron de allí 420 talentos de oro, que entregaron al rey Salomón. La reina de Saba escuchó acerca de la gran fama de Salomón, relacionada con el nombre del Señor, y decidió visitarlo para ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Llegó a Jerusalén con una comitiva impresionante, acompañada de camellos cargados con especias, oro en gran abundancia y piedras preciosas. Al llegar ante Salomón, le expuso todas las inquietudes de su corazón. Salomón respondió a todas sus preguntas, no hubo nada que el rey no pudiera explicarle. Cuando la reina de Saba observó la sabiduría de Salomón, el palacio que había construido, la comida de su mesa, las viviendas de sus oficiales, la organización de sus sirvientes, las vestimentas de quienes lo atendían, sus mayordomos y los sacrificios que ofrecía en el templo del Señor, quedó completamente asombrada. Dijo entonces al rey, es cierto lo que oí en mi tierra acerca de tus logros y de tu sabiduría. No lo creía hasta que vine y vi con mis propios ojos. No me habían contado ni la mitad, tu sabiduría y prosperidad superan todo lo que había escuchado.
Felices son tus hombres y dichosos tus siervos, que están siempre contigo y escuchan tu sabiduría. Bendito sea el Señor, tu Dios, quien te ha mostrado su favor, colocándote en el trono de Israel. Debido a su eterno amor por Israel, te ha hecho rey para que administres justicia y rectitud. La reina dio al rey 120 talentos de oro, una gran cantidad de especias y piedras preciosas. Nunca se entregaron tantas especias como las que ella dio al rey Salomón. Además, la flota de Hiram, que traía oro de Ofir, también trajo madera de sándalo y piedras preciosas. Con la madera de sándalo, el rey hizo balaustres para el templo del Señor y el palacio real, así como arpas y salterios para los músicos. Nunca antes se había visto ni utilizado madera de sándalo de tal calidad. Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella deseó y pidió, además de los obsequios que él ya había preparado. Luego, ella regresó a su tierra junto con su comitiva. El ingreso anual de oro para Salomón ascendía a 666 talentos, sin contar lo obtenido de los mercaderes, de las actividades comerciales y de los tributos de los reyes de Arabia y los gobernantes de la región. Salomón fabricó 200 grandes escudos de oro batido, utilizando 600 siclos de oro para cada escudo, y también hizo 300 escudos más pequeños, cada uno con 3 libras de oro. Estos escudos fueron colocados en la casa del bosque del Líbano. Además, el rey hizo un gran trono de marfil y lo recubrió con oro puro. El trono tenía 6 gradas y un respaldo redondeado en su parte superior, con apoyabrazos a ambos lados del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. En las 6 gradas también había 12 leones, uno a cada lado de cada grada. Nunca se había fabricado un trono semejante en ningún otro reino. Toda la vajilla del rey Salomón era de oro, y los utensilios de la casa del bosque del Líbano también eran de oro puro. La plata no tenía valor alguno en los días de Salomón. El rey disponía de una flota de naves de Tarsis, junto con las naves de Hiram, que cada 3 años regresaban cargadas de oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Salomón superó a todos los reyes de la tierra en riquezas y sabiduría. Personas de todo el mundo buscaban audiencia con Salomón para escuchar la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Cada año, los visitantes traían regalos, objetos de oro, plata, ropas, armas, especias, caballos y mulas. Salomón acumuló carros y caballería, contando con 1,400 carros y 12,000 jinetes, que ubicó en las ciudades destinadas a los carros y en Jerusalén. En su tiempo, la plata era tan abundante en Jerusalén como las piedras, y los cedros eran tan comunes como los sicómoros en las llanuras. Los caballos de Salomón se importaban de Egipto y Cilicia, adquiridos por los comerciantes del rey, quienes compraban carros por 600 piezas de plata y caballos por 150. Luego, estos eran exportados a los reyes hititas y arameos mediante esos mismos comerciantes. El rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras además de la hija del faraón, incluyendo a las de Moab, Amón, Edom, Sidón y a las hititas. Estas mujeres eran de naciones de las cuales el Señor había advertido a los israelitas: no se unan a ellas, ni ellas a ustedes, porque seguramente desviarán sus corazones hacia sus dioses. Pero Salomón se unió a ellas con amor. Tuvo 700 esposas y 300 concubinas, y sus esposas desviaron su corazón. Cuando Salomón envejeció, sus esposas lo inclinaron hacia dioses ajenos, y ya no era completamente fiel al Señor su Dios, como lo fue su padre David. Adoró a Astarte, diosa de los sidonios, y a Milcom, el ídolo abominable de los amonitas.
Salomón hizo lo malo ante los ojos del Señor, y no siguió plenamente al Señor como lo hizo David. Construyó un altar en honor a Quemos, el ídolo de Moab, y a Moloc, el ídolo de los amonitas, en la colina frente a Jerusalén. También hizo lo mismo para todas sus esposas extranjeras, quienes quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. El Señor se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, el Dios de Israel, quien se le había aparecido 2 veces. Aunque el Señor le había ordenado que no siguiera a otros dioses, Salomón no obedeció. Por lo tanto, el Señor le dijo: puesto que has hecho esto y no has guardado mi pacto y mis decretos, quitaré de ti el reino y lo daré a uno de tus siervos. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a tu padre David, lo quitaré de manos de tu hijo. Aún así, no le quitaré todo el reino, dejaré una tribu a tu hijo por amor a David y a Jerusalén, la ciudad que he elegido. El Señor levantó un adversario contra Salomón, Hadad, el edomita, quien era descendiente de la familia real de Edom. Cuando David estaba en Edom, Joab, el comandante del ejército, había ido a enterrar a los muertos y había matado a todos los hombres de Edom. Hadad huyó a Egipto siendo un niño, acompañado por algunos de los siervos de su padre. En Egipto, Hadad ganó el favor del faraón, quien le dio por esposa a la hermana de la reina Tapenes. Con ella tuvo un hijo llamado Genubat, quien creció en la casa del faraón entre los hijos del faraón. Cuando Hadad escuchó que David había muerto y que Joab también había muerto, pidió al faraón que lo dejara regresar a su tierra. Otro adversario que el Señor levantó contra Salomón fue Rezón, hijo de Eliada, quien había huido de su amo Hadadezer, rey de Soba. Rezón reunió un grupo de seguidores, se estableció en Damasco y se convirtió en su rey. Fue un adversario de Israel todos los días de Salomón, sumándose a los problemas causados por Hadad. También, Jeroboam, hijo de Nabat, un efrateo de Sereda, se rebeló contra el rey. Jeroboam, quien era un hombre fuerte y capaz, había sido puesto a cargo de los trabajos de la tribu de José por Salomón. Un día, mientras Jeroboam salía de Jerusalén, el profeta Ahías de Silo lo encontró en el camino. Ahías llevaba puesta una capa nueva, la cual rompió en 12 pedazos y dijo a Jeroboam: toma 10 pedazos, porque así dice el Señor, Dios de Israel, voy a arrancar el reino de Salomón y te daré 10 tribus. Una tribu quedará para su hijo por amor a mi siervo David y a Jerusalén, la ciudad que he elegido. Esto sucederá porque me han abandonado y han adorado a Astarte, Quemos y Moloc, y no han seguido mis caminos como lo hizo David. El Señor prometió a Jeroboam que, si obedecía sus mandamientos y caminaba en sus caminos, establecería su reino como lo había hecho con David. Sin embargo, Salomón intentó matar a Jeroboam, quien huyó a Egipto y permaneció allí hasta la muerte de Salomón. Los demás hechos de Salomón, incluyendo su sabiduría, están registrados en el libro de los Hechos de Salomón. Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel durante 40 años. Luego murió, fue sepultado en la ciudad de David, y su hijo Roboam reinó en su lugar. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte y dejarnos un comentario contándonos qué historia te gustaría ver en el próximo video. Comparte este video con tus amigos y familiares para que juntos puedan disfrutar de estas hermosas historias bíblicas llenas de amor y reflexión. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.